Estamos conversando con Laura Rojas, integrante de la Dirigencia Nacional del PAN, autora de un estudio sobre la deuda pública en los estados. Laura, estamos viendo cómo los gobernadores no tienen restricciones en la mayor parte del país para contratar deuda de manera ilimitada, a veces con cargo a las participaciones federales, a veces imaginando que existen garantías. Esto tendría que ser modificado desde el Congreso Federal, estableciendo nuevas restricciones, nuevas reglas, pero al parecer esto no está ocurriendo. Incluso al revés, se están facilitando este tipo de comportamientos. Así es, en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación que va a ejercerse el año que entra, le quitaron lo que en años anteriores existía. ¿Qué fue lo que le quitaron? Bueno, pues la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de retener o detener el flujo de dinero, las transferencias bancarias a los estados en caso de adeudos, por ejemplo, ¿no? En caso de que tuvieran una serie de adeudos o de acreditar cómo se estaban ejerciendo esos recursos, porque hay que recordar que el dinero federal se va en dos bolsas a los estados, uno que es participaciones federales y el otro que es aportaciones. Uno ya va etiquetado, ¿no?, a salud, educación, a vivienda, y el otro no está etiquetado y puede ejercerse de acuerdo a los planes de gobierno de los estados. Esta parte es la que los estados pueden poner en garantía a los bancos para que les presten dinero, pero no solamente eso. También pueden poner en garantía inmuebles propios, inmuebles del estado, o ingresos propios, que son muy poquitos, ¿no? Por ejemplo, hay estados como Zacatecas, como San Luis Potosí, como Yucatán, que no consiguen por sí mismos más del 5% de lo que se gastan, ¿no? Hay una gran dependencia de la recaudación federal. Esto es, si no recibieran dinero de los otros estados y de lo que la generación genera, estos estados no podrían sobrevivir por sí mismos. Así es, hay un estudio, hay un reporte en el Informe de Desarrollo Humano de este año de la ONU, que dice que solamente 14 estados del país, 14 entidades del país sobrevivirían por sí solas si fueran países independientes, de acuerdo a lo que ellos recaudan. Estos estados subsidian, digamos, la vida cotidiana del resto de las entidades del país, lo cual puede ser una política distributiva pertinente, justa, pero tendría que estar sometida con mayor razón a transparencia por parte de todos. Así es, fíjate que en agosto de este año también dos calificadoras, la calificadora Moody's y la calificadora Standard & Poor's, también en dos informes que hicieron sobre la situación de la deuda en los estados, advierten precisamente eso, que debido a la cantidad que ha incrementado de contratación de deuda, se ha vuelto más riesgoso prestarle a los estados, le han bajado la calificación, y además lo que dicen es, vemos como una debilidad del sistema financiero local en México, la falta de transparencia, la gran opacidad. Lo dicen estas dos calificadoras, lo dice también el mismo Informe de Desarrollo Humano de la ONU, lo ha dicho Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad, lo ha dicho Fundar, lo ha dicho Mauricio Merino del CIDE, o sea, lo han dicho muchísimas personas. Hay una crisis sistémica, estructural, cultural. Ahora, tu principal función en la dirigencia del Partido de Acción Nacional es coordinar la tarea de las bancadas locales, los diputados del PAN en cada uno de los estados del país. ¿Cómo se las ven estos diputados en esta tarea, en esta agenda, digamos, de tratar de controlar a los gobernadores, siendo minoría? Claro, es realmente complicado porque no vemos, desgraciadamente, en la mayoría de los estados una voluntad por parte de los gobernadores, sobre todo del PRI. El PAN solo tiene mayoría por sí solo en un estado que es Guanajuato, de avanzar en esta agenda de rendición de cuentas, que significa concebir el poder como una herramienta para servir a los demás, no para servirse, no para ser más poderosos, sino entender que los políticos y los funcionarios somos servidores de la gente que nos paga, la gente con su salario, y que tenemos que entregarle buenas cuentas como cualquier patrón. O sea, tú, yo, que también tengo un jefe, y la mayoría de los que trabajamos, pues si no entregamos buenas cuentas estamos corriendo el riesgo de ser despedidos. Y el problema es que en este país
los políticos y los gobernadores especialmente se han fortalecido muchísimo y no están dispuestos a ceder un ápice de poder en favor de la gente. Eso nos preocupa, creo que es un asunto del país que está pendiente. Pero Laura, casi todos los estados cuando generan estos acuerdos de deuda necesitan el aval de Nacional Financiera, el aval de la propia Secretaría de Hacienda. Hay un funcionario federal participando con su firma en la contratación de este tipo de deuda. ¿No te da la impresión, a mí sí, de que la Federación no es suficientemente proactiva en el control de este tipo de comportamientos? Mira, solamente se requiere la participación del gobierno federal en los casos en los que se pone como garantía de pago las participaciones federales. ¿Qué es la mayor parte de los casos? No necesariamente. Si tú revisas el informe que sacó la Secretaría de Hacienda del segundo y el tercer trimestre de este año, en el que ya conocemos vía la Comisión Nacional Bancaria de Valores los montos reales, vemos que hay una disparidad grandísima. Lo que había registrado en el caso de Coahuila como garantía de participaciones federales eran 8,000 millones de pesos. Ciertamente se contrataron cerca de 9,000 millones más, o sea, súmale el doble, ¿no? Sí. 16,000 por este trámite irregular que la gente de la Secretaría de Hacienda no registró. Pero la deuda real es de 36,000 millones de pesos, o sea, 20,000 millones de pesos más. Esa deuda se contrató de otro modo, sin la participación del gobierno federal. Coahuila es evidentemente el número 1 de la lista negra de estados endeudados, particularmente cómo están endeudados, en qué proporción. Pero ¿cuáles son los otros estados que tienen una carga más gravosa para sus habitantes? Yo creo que los habitantes de cada estado podrían hacer una cuenta de yo como familia, ¿cuánto dinero le debo gracias a la tarea endeudadora de mi gobernador? Mira, el primer lugar así es Coahuila, que tiene hipotecado 3 veces lo que recibe de recursos federales cada año. O sea, su deuda es 300% en relación a lo que recibe del gobierno federal. Luego le sigue Quintana Roo con un 183%, luego Chihuahua, luego Nayarit, luego Chiapas, luego Nuevo León, luego Jalisco, luego Morelos, Baja California, Veracruz. Son los 10 estados más endeudados. Es la lista negra de la deuda. Como proporción exactamente de lo que reciben de los estados. Hay 2 maneras, básicamente la deuda se mide de 2 maneras, como proporción de su propio ingreso del PIB estatal y como proporción de las participaciones federales que reciben, precisamente porque las ponen en la mayoría de los casos como garantía de pago. Esta lista incluye estos 2 criterios. Exactamente, esta lista negra. Así es. Seguiremos en este tema, Laura, si me permites un nuevo corte. Regresamos con ustedes. Síguenos en La Silla Rota. Gracias.